información exógena y sociedades. Información exógena es el conjunto de datos sobre las operaciones con terceros, es decir, con clientes o usuarios, que las personas naturales y jurídicas deben presentar a la DIAN periódicamente. Esta información debe ser presentada en formato XML, por lo que es conocida como presentación de medios magnéticos. El deber ser es que los medios sean la base para realizar la renta, pero de hecho la misma DIAN solicita la presentación de la renta primero y los medios después, lo que hace que los contribuyentes adapten sus medios a las rentas que presentaron. Por la importancia de esta información, es indispensable que la elaboración de la información exógena sea correcta y minuciosa. Se deben revisar detalladamente las cifras y la documentación base para la elaboración de los medios con el fin de evitar posibles sanciones. ¿Para qué sirve la información exógena? Bueno, esta información es utilizada por la DIAN para realizar cruces de la misma y garantizar que realmente el responsable está informado correctamente. También es útil para identificar información inexacta o con errores. Por esto es importante que al momento de la presentación este documento sea firmado solamente por la persona natural responsable o por el responsable legal cuando se trata de personas jurídicas. ¿Quién debe elaborar la información exógena? La información es consolidada y elaborada por los contadores o el outsourcing contable, válida por el revisor fiscal. ¿Quiénes deben presentar información exógena? La DIAN prefirió la resolución 60 del 30 de octubre del 2017 en la que fija los contribuyentes que están obligados a presentar o reportar información exógena por el año grabable 2018. El artículo 1 señala a los sujetos a presentar esta información, que son los siguientes: las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica para el apoyo y ejecución de sus programas o proyectos con organismos internacionales, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados que realicen actividades financieras, las bolsas de valores y los comisionistas de bolsa, las personas naturales y sus asimiladas obligadas a llevar contabilidad en el año grabable 2018 y que en el año grabable 2016 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos. Las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio que en el año grabable 2016 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Las personas naturales y sus asimiladas obligadas a llevar contabilidad, las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas que efectúen retenciones y autorretenciones en la fuente a título del impuesto sobre la renta, impuesto sobre la venta y timbre durante el año grabable 2018. Las personas o entidades que celebren contratos de colaboración de tales como consorcios, uniones temporales, contratos de mandato, administración delegada, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales, joint venture, cuentas de participación y convenios de cooperación con entidades públicas. Los entes públicos de nivel nacional y territorial de orden central y descentralizado, contemplados en el artículo 22 del Estatuto Tributario, no obligados a presentar declaración de ingresos y patrimonio. Los secretarios generales o quienes hagan sus veces de los órganos que financien gastos con recursos del Tesoro Nacional, los grupos económicos o empresariales, las cámaras de comercio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los notarios con relación a las operaciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones, las personas o entidades que elaboren facturas de venta o documentos equivalentes, los alcaldes y gobernadores de cada municipio, distrito o departamento y autoridades catastrales. El parágrafo primero de este artículo señala que para efectos de determinar el monto de los ingresos se deben tener en cuenta los ingresos brutos, incluyendo ordinarios y extraordinarios, lo mismo que los provenientes por ganancias ocasionales. Se precisa que cuando la resolución hace referencia a todas las personas o empresas que elaboren facturas o documentos equivalentes, se está refiriendo a los litógrafos que imprimen tales documentos. Los ingresos que se toman en cuenta son los del año grabable 2016. Toda persona o empresa que haya practicado retención en la fuente durante el 2018
debe reportar información. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas a tener en cuenta? La información exógena está regulada por el artículo 631 del Estatuto Tributario, modificado por el 139 de la Ley 1607 de 2012. Este dispuso que el contenido y características técnicas de la información a que se refiere el mismo artículo, así como la establecida en los artículos 624, 625, 628 y 629 del Estatuto Tributario, deben ser definidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por lo menos con 2 meses de anterioridad al último día del año gravable anterior al cual se solicita la información. Con lo anterior, la DIAN tiene como objetivo tener una buena fiscalización. Esto lo hace mediante el sistema Muisca, medio por el cual se remite la información a través de los formatos establecidos mediante resolución, que para el año gravable es la resolución 219 del 31 de octubre del 2014, para año gravable 2018. ¿En qué formato se presenta dicha información? Es conveniente recordar que los formatos que se envían a la DIAN a través de medios electrónicos son los establecidos por ellos mismos y que van de acuerdo al grupo de contribuyentes sobre el cual recae la responsabilidad de informar. Por ejemplo, son diferentes los formatos que se presentan los entes con personería jurídica a aquellos que no lo tienen, tales como lo son las uniones temporales y los consorcios. De igual manera existen formatos independientes para la presentación de esta información. Entre estas tenemos las entidades de derecho público, los mandatarios o contratistas, las personas o entidades que actúan en condición de operador o en condición de solo riesgo o los poseedores de título minero. Las secretarías generales o quienes hagan sus veces de los órganos que financien gastos con recursos del Tesoro Nacional, los entes públicos de nivel nacional y territorial de las órdenes centrales y descentralizadas que no están obligados a declarar, las cámaras de comercio, bolsas de valores, Registraduría Nacional del Estado Civil, la información de las notarías, las sociedades fiduciarias, las personas o entidades que elaboren facturas o documentos equivalentes y los grupos empresariales. ¿Cuáles son las sanciones en caso de no presentar los medios magnéticos o información exógena? Según el artículo 289 de la Ley de Reforma Tributaria, que modificó el artículo 651 del Estatuto Tributario, la sanción vigente para las personas o entidades que incumplan con la norma de presentar los medios magnéticos o información exógena, que lo hagan fuera de los plazos o que suministren información inconsistente, será una multa de 15.000 unidades de valor tributario, las cuales equivalen actualmente a 33.156 pesos cada una, fijando la cifra de acuerdo con las siguientes pautas. 1. Se suma el 5% del valor total respecto a la información exigida que no se suministró. 2. Se suma el 4% del valor total respecto a la información suministrada con errores. 3. Se suma el 3% del valor total respecto a la información suministrada luego de que se venciera el plazo. Hay que tener en cuenta que es posible reducir la multa en un 20% si se presentan los medios magnéticos correctamente antes de que se profiera el pliego de cargos, en un 50% si se hace luego del vencimiento del plazo y en un 70% si el informe es corregido dentro de los 2 meses siguientes al día de la sanción notificada. ¿Cuáles son los plazos para la presentación de información exógena? Existen 2 calendarios. Uno aplica simplemente para los grandes contribuyentes, que es el siguiente. Y el segundo solamente aplica para las personas naturales y jurídicas,